Así preparo una ensalada de fresas ideal para diabéticos y muy refrescante. Preste atención pues, porque hoy preparamos una ensalada que no solo queda deliciosa, sino que también es ligera, saludable y perfecta para quienes buscan cuidarse sin dejar de comer sabroso. Aquí arrancamos con 500 gramos de fresas frescas y bien rojas. Las lavamos muy bien y las ponemos a desinfectar de forma natural en agua con vinagre blanco. Ponga cuidado, este paso es importante para que todo quede bien limpio y seguro. Mientras las fresas reposan, seguimos con una cebolla roja pequeña. La limpiamos muy bien, retiramos sus capas externas y la cortamos muy finamente. A nosotros nos encanta la cebolla en esta receta porque le da un contraste espectacular y además ayuda a la circulación y fortalece el sistema inmune. Díganme ustedes, ¿les gusta la cebolla bien finita o más gruesa? Los leo en los comentarios, ¿cierto? Ahora tomamos un pimiento verde pequeño, lo abrimos a la mitad, retiramos sus hebras blancas y las semillas, lo lavamos muy bien y lo cortamos en cubos muy pequeños. Vea pues, ¿a ustedes también les gusta el pimiento en ensaladas o lo prefieren en otras preparaciones? Vea, si ya le cogió cariño a este canal, déjelo claro y suscríbase. Eso sí, hágalo ya, antes de que se distraiga. Ese clic es el que nos ayuda a seguir metiéndole ganas y trayéndole contenido con sabor y calidad. Es hora de retomar las fresas. Le retiramos todas las hojas, las cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños, bien parejitos. Aquí ponga cuidado porque este corte ayuda a que se mezclen mejor los sabores y la textura quede perfecta. Yo no sé si es que están viendo el video escondidos o qué, pero comentarios no aparecen. Y claro, uno empieza a pensar que de pronto no les gustó nada. No me deje con esa película en la cabeza, hombre. Escriba algo ahí, así sea, aquí estoy. Para ustedes nada, para nosotros es un empujón enorme. Seguimos con medio manojo de cilantro fresco. Lo seleccionamos, lo lavamos muy bien y lo cortamos finamente. Este condimento es mi preferido, vea pues, porque perfuma, refresca y eleva toda la receta. Además ayuda a la digestión y aporta minerales importantes. Llegó el momento de combinar todo. En una ensaladera agregamos las fresas, el pimiento verde, la cebolla roja y el cilantro. Solo con ver esos colores ya provoca, ¿cierto? Mezclamos suavemente para que todo se integre sin maltratar los ingredientes. Y ojo porque el aderezo va directo en la ensalada. Agregamos el jugo de 2 limones recién exprimidos que aportan acidez, frescura y vitamina C. Luego añadimos una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida, que para nosotros es el toque perfecto para resaltar todos los sabores sin necesidad de azúcar ni ingredientes procesados. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, asegurándonos de que el aderezo cubra cada pedacito, que todo quede bien jugoso y lleno de sabor. Aquí es donde la ensalada toma vida, ¿cierto? Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda ideal para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes magras o simplemente para disfrutar sola como una comida ligera y refrescante. Y bueno, si esta receta les gustó, si les dio antojo o si la van a preparar en casa, déjennos su comentario, cuéntenos qué les pareció y con qué la acompañarían ustedes. No olviden darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite opciones saludables y suscribirse a el canal de las ensaladas para seguir disfrutando juntos recetas fáciles, nutritivas y llenas de sabor. Hágale pues, que aquí seguimos cocinando con amor, ¿cierto?